Las leyes en el mundo de One Piece en teoría existen para proteger, juzgar y asegurar la prosperidad de las naciones que en su conjunto son parte del gobierno mundial. Pero esto no puede estar más lejano de la realidad. En el momento que las naciones se unen, estas leyes se vuelven solo sus grilletes y se transforman en estados vasallos del gobierno mundial. Y aquí es cuando el gobierno mundial despliega sus tres grilletes que se transforman en los pilares de su control y en la destrucción lenta de los países. Por genialidad de Oda o mera coincidencia, estos tres pilares son los mismos que usan muchos gobiernos con características dudosas alrededor del mundo para mantener su poder. Antes de entender por qué estos pilares funcionan, hay que entender las razones de por qué un país se quisiera unir al gobierno mundial. Una de estas es la protección de la marina. Recordemos que la mayoría de los piratas son crueles como Barba Negra y no como nuestros protagonistas que liberan a las naciones. Así que tener soldados específicos para ayudar a lidiar con el problema de los piratas ayuda. Otra es la capacidad de poder relacionarse entre sí económicamente y comercialmente. Como vimos en el flashback de Harold, si no estás unido al gobierno mundial, tus relaciones con los otros países son frágiles, ya que el gobierno puede hacer presión fácil para hacer que rompan contigo. Y la tercera es el reverie, la capacidad de tomar voz y voto en las grandes decisiones del mundo. Y esto es una jugada magistral adicional de parte del gobierno mundial, donde parece que los países, que en realidad son simples vasallos, tienen voz y voto en decisión. Nosotros sabemos que al final del día la única decisión que importa es la de Imusama. Ya con esto veremos el primer pilar, la economía. Como dice el dicho, el dinero mueve el mundo. Y no es diferente en One Piece. Pero no solo tenemos que entender en forma de dinero físico, de berries, de recompensa, de cuánto te pueden pagar, cuánto pueden ganar, ya que el gobierno mundial tiene grandes cantidades de recursos, sino que también en el tributo que le piden a los países, que este puede ser pagado tanto en dinero en efectivo, recursos naturales como vimos con que las piedras y su mineral fue tan importante para el gobierno mundial que dejaron que muriera el entero país solo para seguir ganando dinero. Y esta es otra forma de quitarte la economía, te quitan las personas. No solo las dejan morir a cambio de dinero, sino que también puedes pagarlas como tributo, como le pasó a Kaido, que a cambio de ser reclutado, o mejor dicho, vendido al gobierno mundial, su país iba a tener mejor posición en este mismo. Y no olviden que los terrubitos necesitan esclavos también. Junto con el hecho de que sabemos que los países del gobierno mundial pueden comerciar entre ellos con mucha más facilidad que con países no afiliados, te estrangulan económicamente, lenta y seguramente en recursos, dinero, comercio y capacidad de las personas. La pregunta sería, ¿cómo los países pagan todo esto con una sonrisa en su cara? Aquí es donde entra el segundo pilar en juego. La información. No solo que ellos la tienen, sino que ellos deciden quién la recibe, cómo la recibe y qué se le da. Gracias a este control, el público considera que todos los piratas son una amenaza aterradora, incluyendo Luffy y su banda, creando héroes y villanos no por lo que hicieron, no por lo que pasó, sino en su conveniencia con una sola movimiento de su pluma. E incluso lo vemos con News Morgans, donde le pagan para contar las historias de tal manera que siempre el gobierno mundial, sea la justicia, sea lo correcto, los que protegen, los que tienen el bien común de todos los buenos ciudadanos del mundo en su corazón y como prioridad, enmascarando lo que en verdad son. Incluso este control llega
hasta el punto que transformaron a una simple niña en un demonio, Nico Robbie, y que hacen que los marinos se traguen tanto la propaganda que no importa qué orden les des, como lo vimos en God Valley, capturar gente inocente y básicamente asesinarlas como ganado solo para que los Tenryubito pudieran cazarlos después, sin cuestionar absolutamente nada. El control de la narrativa y del mensaje que llega es uno de sus mayores pilares. Uno de los mayores incidentes donde este control se vio obvio para nosotros los lectores fue en Rosa, donde a Doflamingo lo capturaban como alguien que sí podía gobernar un país sin problema, aunque fuera un warlord, y Fujitora, al quitar la máscara y disculparse de los crímenes causados por Doflamingo bajo la tutela de la marina por ser un warlord, ante todo el mundo causó la ira de Akainu, quien considera que ellos son justicia, ellos no se equivocan, ellos son los correctos. Esta base de propaganda es lo que les permite hacer que su tercer pilar se vuelva increíblemente funcional, directo para su beneficio. Y este es la Marina como el acto de violencia sancionada por el gobierno mundial. Muchos de ellos están convencidos de que ellos son justicia, lo correcto, no pueden estar en lo correcto. Y lo hemos visto una y otra vez, cómo han destruido países por crímenes que realmente no son. Kainu, por órdenes del gobierno mundial, hundió naves llenas de civiles inocentes de Ohara. Cómo tan seguro están de las órdenes que cuando el Vasto Coro fue llamado en Ennis Lobby contra sus propias instalaciones, no dudaron los 10 buques, abrieron fuego y destruyeron su propia isla. Esta obsesión con la justicia es porque Akainu, el gobierno, lo decidió como almirante de la flota en vez de Aokiji. Necesitaban a un perro fiel que creía en su justicia absoluta. Ahora dime tú, ¿puedes ver estos tres pilares cómo el gobierno mundial los utiliza para mantener el control sobre sus estados vasallos o miembros, entre comillas? Dame tu opinión, dime qué opinas, deja en la caja de comentarios, dale un like, compártelo y muchas gracias a los 2 suscriptores que ya tengo.